Tiene la palabra la señora consejera de Hacienda, Economía y Función Pública para defender la aprobación inicial del presupuesto. Señor presidente, buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días a todos, medios de comunicación. Comparezco por designación del presidente del Consejo de Gobierno en función de lo establecido en el reglamento de la Asamblea para exponer, explicar y defender el proyecto de presupuesto general de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2023. El proyecto de presupuesto para la ciudad de Ceuta para el próximo año en consolidado y equilibrio asciende a 37 millones de euros, es decir, un 3,35% menos que el consolidado de 2022, pero un 15% más que el consolidado del año 2021, donde alcanzamos la cifra de 320 millones de euros. Llevamos 2 años de importantes avances presupuestarios que tienen que ver con las mayores transferencias que se produjeron a la ciudad por razón de la pandemia y también por la crisis migratoria que sufrimos en el mes de mayo de 2021. Y debemos de tener en cuenta que después de estos 2 años tan difíciles y tan complicados, donde hemos logrado movilizar una gran cantidad de recursos económicos, casi todo vuelve a la normalidad. Si tenemos en cuenta el presupuesto solo de la ciudad, este alcanza la cifra de casi 346 millones de euros, es decir, un 1,5% más que el presupuesto del año 2022. Estas diferencias tienen que ver con las anualidades en las que están previstas las transferencias del MRR, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y también de los fondos del Next Generation. Así se han organizado, se han previsto las transferencias de las diferentes anualidades de estos presupuestos de la Unión Europea. Durante el año 2022, la economía de la ciudad de Ceuta se ha seguido moviendo en una senda de incertidumbre, dada la continuidad de algunas de las restricciones de la COVID-19. Es verdad que por debajo del nacional, porque debemos tener en cuenta la debilidad de la estructura productiva local. Y esto se pone de manifiesto en la media de nuestro PIB por ciudadano, que se sitúa en el 82,6% y que se mantiene o nos mantiene en la quinta región por abajo entre el conjunto de las regiones españolas. El año pasado calificaba los presupuestos como los presupuestos de la resistencia. Este año quiero, y ya me habéis oído decirlo, calificarlos como los presupuestos de la responsabilidad. Y ello porque, aunque sean muchas las aspiraciones políticas y muchas las necesidades de programas y medidas que hemos querido llevar a cabo, muchas las incertidumbres derivadas de la próxima cita electoral, innumerables las voces que nos dicen y que nos recomiendan que el camino debe ser otro, hemos querido posicionar el presupuesto de la ciudad por encima de cualquier entendimiento o desentendimiento electoral. La altura de miras, la responsabilidad, la voluntad de no provocar otro problema más a los ceutíes nos conduce a que hoy podamos presentar inicialmente estos presupuestos. Y permítanme que me detenga unos segundos en explicar qué sucedería si esta institución no llega a aprobar los presupuestos para el año 2023. En principio, tendríamos que prorrogar los presupuestos del año 2022 mediante decreto del presidente. Deberíamos eliminar todas las partidas de ingresos y gastos que sean específicas de los presupuestos del año 2022, suprimir toda la inversión del MRR y del Next Generation, poner todas las partidas del capítulo 1 en los créditos iniciales, es decir, que si no tuviéramos para cubrir la subida del 2,5% pactada en los presupuestos generales del Estado, pues habría que hacer una modificación de crédito, una modificación del presupuesto de la ciudad en un año que es especialmente delicado para todos. El capítulo 4 y el capítulo 7 no podrían llevarse a efecto y tendrían que asumirse como estaba previsto inicialmente en el año 22. Esto significa que no se podría asumir la gestión directa del servicio de autobuses y que habría que dar de baja a todas las subvenciones nominativas de la ciudad. Ninguna asociación podría cobrar su subvención. Habría que dar de baja al capítulo 6 de inversiones de la ciudad en todo lo concerniente al año 2022.
Y al dar de baja tantas partidas de gasto, evidentemente el presupuesto estaría descuadrado, con lo cual tendríamos que asumir o dotar aquellas partidas que son inexcusables, como son la deuda de la ciudad. Por ello, este presupuesto pretende ser una ventana abierta, un hilo de esperanza y de convencimiento de que si entre todos trabajamos unidos, codo a codo, podremos salir de uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Ceuta. En los últimos 40 años no se recuerdan unos momentos tan dolorosos por las pérdidas sufridas por la enfermedad. También porque tuvimos el alma en vilo los días 17 y 18 de mayo de 2021. Y también, ¿por qué no decirlo?, porque la mitad de la población nos hemos sentido atacados y vilipendiados en nuestra alma, en nuestros sentimientos más íntimos, en lo más profundo de nuestro ser durante los 3 años y medio que llevamos de legislatura, amparados en la libertad de expresión y, sobre todo, por creerse superiores en aquello de determinar quién es más español que otro. A veces las cosas se tienen que poner muy difíciles para que se produzca ese revulsivo que haga cambiar el rumbo de nuestro futuro. Llevamos meses trabajando con los diferentes grupos de la Asamblea para intentar traer a este Pleno un documento lo más consensuado posible, como ya hicimos en otros presupuestos. Con quien ha querido, el ofrecimiento sincero hecho. Y por ello agradecer a todos los que creen que desde el consenso, el acuerdo, las buenas formas, la cortesía parlamentaria, la educación y el respeto se puede alcanzar un modelo de ciudad que no tiene réplica. Estos presupuestos ponen sobre la mesa la capacidad financiera de la ciudad para poder abordar inversiones de diversa índole. Muchas son los hitos y las metas que intentaré explicar a lo largo de la mañana para cambiar la estructura económica de Ceuta, para mejorar los servicios públicos y, sobre todo, para mejorar también nuestras infraestructuras. De esta forma, se pone sobre la mesa cuál es el camino que debemos escoger, que debemos de incentivar, que debemos de apoyar y que debemos poner en funcionamiento. Las recomendaciones de la AIREF, la autoridad independiente, dice y estima un crecimiento de PIB que ha sido prudente y que es el que ha sido determinado para la elaboración de estos presupuestos. Este crecimiento del PIB que se ha tomado para la ciudad de Ceuta para el año 2023 deberá ser tenido en cuenta a lo largo del año que viene, porque dependiendo de cuál sea su fluctuación, deberemos tener en cuenta y deberemos de estar alerta de posibles modificaciones que tengan que realizarse en este presupuesto, dada la incertidumbre en la que nos encontramos. Sí me gustaría destacar algunas cifras que creo que determinan cuál es el devenir de esta legislatura, de esta difícil legislatura a la que nos hemos enfrentado. El impacto sufrido por la pandemia de 2020 significó una caída importante de las afiliaciones a la Seguridad Social que empezaron a recuperarse a finales de 2020 y que a lo largo del 2022 podemos decir que nos encontramos en unas cifras prepandemia. Si la media de afiliación a la Seguridad Social en el año 2020 fue de 20.408 personas, hoy podemos decir que de media en el año 2022 estamos en una cifra de 21.568 personas, teniendo en cuenta que la frontera y su funcionamiento ha hecho que las empleadas del hogar ahora mismo haya tenido un importante descenso en cuanto al número de afiliaciones a la Seguridad Social. 1.000 afiliaciones a la Seguridad Social más ahora que hace 2 años. Creo que hay que destacar este buen dato para la economía de Ceuta. Esto tiene una consecuencia inmediata en el paro, con un descenso claro interanual del 10%. Durante el año 2022 hemos asistido también a la apertura de la frontera con unas condiciones particularmente ventajosas para la economía de la ciudad. Consideramos necesario y fundamental que se mantenga la exigencia de visado para poder acceder a Ceuta, que se culminen las obras de adecentamiento de la misma y que podamos tener una aduana comercial que esté funcionando en el primer trimestre del año 2023. Será fundamental para normalizar un tránsito de mercancías que sea transparente, ágil y con unas condiciones claras para todos los operadores, para que no volvamos a esa frontera caótica y abarrotada
privada, donde las mujeres fundamentalmente eran las que sufrían ese desorden. La apuesta por el desarrollo de la industria tecnológica y la transformación del tejido económico de Ceuta cobran más fuerza si cabe en estos momentos. Tenemos sobre la mesa buenos resultados que estamos obteniendo en el sector del juego y que hemos ampliado a otros sectores tecnológicos. Pronto veremos un contact center, dos data centers. Seguimos trabajando con las startups del Open Future y en los próximos años se han comprometido 15 millones de euros de inversión de la Unión Europea y de la Fundación INCIDE. Es necesario poner en marcha el plan estratégico que desde el Ministerio de Política Territorial se ha elaborado y ya presentado para que podamos afrontar el futuro con más certezas, con más optimismo y con mayor crecimiento económico. Para todo ello, deberemos ser capaces de poner en funcionamiento todos los recursos de la Unión Europea, del Estado y de la propia ciudad. Debemos propiciar un ecosistema favorable para nuestras inversiones, mejorar nuestro régimen económico y fiscal especial, poner suelo a disposición del crecimiento económico y la creación de empleo, mejorar las comunicaciones, que tan importantes son para el desarrollo de cualquier territorio, unas comunicaciones ágiles, rápidas, modernas y baratas para los residentes y también para quienes nos visitan y para quienes invierten en nuestra ciudad, mejorando la imagen de nuestro territorio, aquí en España y en Europa. Y, por último, mejorando la formación de nuestros jóvenes, dotándoles de habilidades para aquellas actividades económicas que tienen un gran potencial de crecimiento. Quería hacer un resumen de cuáles han sido las medidas que se han puesto en marcha para afrontar las crisis del año 2019, 20 y 21. La crisis del cierre de la frontera para nuestras mercancías, la crisis de la pandemia y de la COVID. Solo un mes después de la declaración de la pandemia y del estado de alarma, la ciudad autónoma de Ceuta puso en marcha un paquete de medidas de 12 millones de euros para ayudar a nuestras empresas y nuestras pymes, 637 empresas y 452 autónomos. También pusimos en marcha con recursos propios el Ceuta Resiste ERTE. Esto significó la ayuda y complementar las nóminas de más de 1.500 trabajadores y 197 trabajadores del sector del taxi. También se pusieron en marcha, a través del Real Decreto 5/2021, otros 9 millones de euros de un fondo del Estado para ayudar a nuestras pymes y a nuestras empresas. Se reprogramó el FEDER para poder atender de manera urgente las necesidades sanitarias que tenía la propia ciudad, los servicios esenciales y también las ayudas que se pusieron en marcha para todos los colegios. Es verdad, y así se dijo en el Comité de Seguimiento del FEDER que se celebró hace unos días en la ciudad de Ceuta, que desde el minuto 1 la ciudad de Ceuta fue capaz de poner en marcha todo este paquete de medidas gracias a la Asamblea. Aquí llegamos a un acuerdo por unanimidad para reprogramar gran parte de los recursos económicos de la ciudad, también del Gobierno de la ciudad, de los funcionarios, de la Confederación, la Cámara de Comercio y también la representación sindical. También e inmediatamente pusimos en marcha un modelo, unas modificaciones normativas de nuestro régimen económico y fiscal especial, que significó que pudimos bajar las tasas y los impuestos a nuestras empresas y nuestros autónomos con el volumen de recursos disponibles. En el ámbito de los servicios sociales también pusimos en marcha un paquete de más de 6 millones de euros que se habilitaron en menos de un mes, y todo esto gracias al enorme esfuerzo que realizaron los funcionarios del área de servicios sociales. Quiero destacar en este ámbito que desde el minuto 1 la Unión Europea, a través del Gobierno de España, puso en marcha y tuvo en cuenta a la ciudad de Ceuta nuevos instrumentos de financiación y de recuperación económico. Lo habéis escuchado muchas veces, son los mecanismos del Next Generation, el mecanismo de recuperación y resiliencia y transformación, cuyos objetivos han significado y significan paliar el golpe tan importante que sufrió la economía de la
pandemia y también la posterior modernización y recuperación. Son 4 los aspectos o son 4 los objetivos que tiene este marco de recuperación: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, en connivencia con la Agenda 2030. El reparto por anualidades es el siguiente. 2021 fueron 21 millones de euros, 2022 casi 30 millones de euros y 2023 15 millones de euros. Es verdad que en estos momentos existe cierta incertidumbre de cómo se van a poner en marcha todos estos recursos, sobre todo por las exigencias burocráticas que tiene todos los reglamentos de la Unión Europea, pero todas las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación estamos trabajando para que podamos afrontar de manera ágil y rápida la puesta en marcha de toda esta inversión, que tiene que ver con casi todas las consejerías de Gobierno de esta ciudad. Tiene que ver con la Consejería de Asuntos Sociales, con diferentes itinerarios de inclusión social, violencia sexual, accesibilidad de viviendas, también una parte muy importante de medio ambiente y fomento, con un programa importante para la atención de un plan integral de residuos, el autoconsumo, la adaptación de nuestros recursos a los riesgos de inundación, la digitalización de la gestión hídrica, la rehabilitación de edificios privados, también de edificios públicos, la inversión en la administración pública para nuestra digitalización y nuestra aceleración en los procedimientos administrativos, también en el área de juventud y deportes, también en el área de educación, con nuevas guarderías, con las aceleradoras culturales, con las dotaciones en bibliotecas. También en sanidad, mejorando la red de vigilancia de salud pública y también la renovación, modernización y construcción de nuevos mercados. Forman también parte del MRR proyectos que ya hemos presentado públicamente y que todavía no tienen encaje en los PERTE de estos últimos años, pero seguiremos insistiendo en los mismos porque los consideramos estratégicos dentro de la ciudad. Queremos dotarnos de un nuevo puerto deportivo. Necesitamos más espacios tecnológicos para implantar entornos innovadores. Necesitamos y creemos en la Escuela de Entrenamiento y Formación de Pilotos. Creemos y necesitamos más inversión para otorgar subvenciones a aquellos sectores que consideramos estratégicos y necesitamos rehabilitar energéticamente las instalaciones portuarias. También hemos recibido, para atender la crisis que se provocó en mayo de 2021, una crisis que yo determinaría o que yo diría excepcional, como nunca antes habíamos tenido, se produjo la crisis migratoria más importante de nuestra historia. Se calcula que lograron traspasar el perímetro fronterizo un número indeterminado de personas entre 12.000 y 14.000, de las cuales podemos decir que hoy ya no queda ninguna en nuestra ciudad. Pero ello provocó una nueva tragedia humanitaria que se unió a la que ya estábamos viviendo por la COVID. Han sido innumerables los medios económicos que se han aportado por parte de la Unión Europea, por parte del Estado y por parte de la ciudad autónoma de Ceuta. Eso ha significado tener que gestionar aproximadamente 25 millones de euros para atender, como digo, esta tragedia humanitaria. Y en el ámbito de la inmigración debemos tener en cuenta que debemos trabajar junto al Gobierno de la Nación. Nuestra estrategia tiene que estar supeditada al Estado, a España, dado que la ciudad no puede asumir esta competencia sola. Este problema de inmigración, además, se acompaña con los menores no acompañados. Y ahora se ha conseguido, después de pedirlo en innumerables ocasiones, que la ciudad tenga un número determinado de menores a los que puede atender y, una vez sobrepasado este número, tendrán que repartirse, tendrán que viajar a otras comunidades autónomas donde podrán ser atendidos, igual que en la ciudad de Ceuta. Como digo, esto después de innumerables reuniones entre el Ministerio de Asuntos Sociales, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Afrontadas la crisis de esta legislatura tan difícil, creo que debemos poner sobre la mesa los 10 ejes prioritarios de actuación para que Ceuta siga siendo más España y más Europa.
En primer lugar, establecer un paquete de medidas de apoyo al comercio para mejorar su competitividad, fidelizar el consumo local y atraer demanda externa. En segundo lugar, ahondar en las medidas que deberían ser adoptadas para dinamizar los sectores económicos con potencial de crecimiento, el sector tecnológico y el sector digital entre ellos. Favorecer el desarrollo endógeno, que las rentas que Ceuta genera se queden aquí, en nuestra ciudad, porque generan ocupación y generan empleo. Como decía antes, afrontar la problemática de los menores no acompañados como un asunto de inmigración y de alcance nacional y europeo, teniendo en cuenta, en particular, las condiciones especiales de nuestro hecho fronterizo. Favorecer las comunicaciones con la península, aéreas y por mar, que sean asequibles para todos y de calidad, tanto para las personas que nos visitan como para los propios residentes de la ciudad. Por supuesto, profundizar en nuestro régimen económico y fiscal especial. Es necesario que consigamos modificar el artículo 33, ya tantas veces dicho, de la Ley de Sociedades. Bonificar a las empresas que creen empleo en Ceuta sin necesidad de cerrar el ciclo mercantil completo. Mantener la exigencia de visado y abrir la aduana comercial, dotando a nuestra frontera de todos los medios materiales y humanos necesarios y, por supuesto, con el total apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana. Mejorar y mantener los servicios públicos al mismo nivel que cualquier otra ciudad del resto del territorio. Y, en último lugar, culminar la ejecución de nuestro plan de inversiones, que para esta legislatura ha estado dotado con más de 120 millones de euros. Estas 10 medidas creo que son el eje fundamental en el que debemos seguir incidiendo y este presupuesto nos ayuda a ello. En el ámbito de personal y del capítulo 1 de la ciudad, los presupuestos de las ciudades están diseñados para mantener el empleo público, todo el empleo público. En coherencia con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, se materializa una subida salarial del 2,5% y este mes, en la nómina de noviembre de este año 2022, se incluirá los atrasos desde el 1 de enero de 2022 de la subida del 1,5% pactada con los sindicatos y el Ministerio de Hacienda hace unos pocos días. Quiero destacar el enorme esfuerzo que se ha hecho desde el área de recursos humanos para realizar y terminar la consolidación de más de 320 personas a lo largo de esta legislatura. Y vamos a seguir trabajando para intentar funcionarizar cumpliendo con uno de los objetivos que se ha planteado la Consejería de Función Pública. En cuanto al plan de inversiones, destacar la inversión de más de 120 millones de euros esta legislatura, y de los cuales se prevén 37 millones de euros para este año 2023. Tenemos más de 40 millones de euros de obras en ejecución, en licitación o en tramitación. En el apartado de servicios básicos se va a afrontar en breves días la mayor campaña de asfaltado. Llegaremos al 75% de las calles de nuestra ciudad. Se está sustituyendo la red semafórica por unos modelos más modernos y asequibles. También se va a sustituir toda la señalización vertical. Se están ejecutando más de 5 millones de euros en rehabilitación de las fachadas de nuestros vecinos en materia de eficiencia energética y en el 2023 se iniciarán las obras de rehabilitación de fachadas en Juan 23, General Carvajal y Príncipe Felipe, con un total de más de 10 millones de euros de inversión. En cuanto al mantenimiento de las barriadas, este ha sido en esta legislatura de más de 30 millones de euros en diferentes actuaciones menores e integrales. En cuanto a los equipamientos y las dependencias públicas, se está remodelando de manera integral el polifuncional de la Policía Local, se ha puesto en marcha la pista de atletismo y el polideportivo Díaz Flor, que hacen una inversión superior a los 18 millones de euros. Se han mejorado también los cementerios, se ha reformado el tanatorio cristiano, se va a proceder a realizar el nuevo crematorio hindú y se han realizado obras de emergencia en el Mercado Central, Real 90 y Jadú, además de remodelar todo el Parque de Santa Catalina, con una inversión de más de 9 millones de euros. Un impulso inversor que se ha mantenido
sostenido en los momentos más difíciles, manteniendo viva la ciudad y ayudando a un sector, el de la construcción, a sus trabajadores, a sus empresarios, a sus técnicos, que, como el resto de sectores económicos, se ha visto muy afectado por la dificultad de esta legislatura. En definitiva, ¿cómo se traducen estos presupuestos para mejorar la vida de los ciudadanos? Servicios públicos garantizados, conteniendo el gasto corriente. Se atiende la reforma laboral, hay partidas que se ven mejoradas, la limpieza en playas, el mantenimiento de los espacios públicos, el alumbrado, cementerios, protección civil. Se incrementa el mantenimiento y la limpieza de los colegios, se incrementan las partidas destinadas al deporte como una de las mejores políticas que promueven el esfuerzo, el trabajo en equipo, el fair play, el respeto al rival y el cumplimiento de las normas. Se atiende la municipalización del servicio de autobuses, se prevén 4 millones de euros para la compra de autobuses más modernos y electrificados, se atiende para ahorrar el coste del agua en la desaladora, una inversión de 2 millones de euros para hacerla energéticamente más sostenible y se amplían servicios sanitarios como la atención bucodental a niños de 6 a 15 años. Se reactiva y se reforma, se transforma la economía con el sector tecnológico. Más de 50 empresas de juego online instaladas en Ceuta. Se apuesta por la digitalización con el Open Future, la creación del polo digital, las inversiones en la administración electrónica. Se mantiene nuestra colaboración con el Parque Tecnológico de Málaga. Yo creo que el Parque Tecnológico de Málaga está llamado a ser el Silicon Valley de Europa. Y nosotros estamos a 30 minutos de Málaga y de ese parque tecnológico. Hay que atraer la inversión que allí se está produciendo. Participar con otras comunidades autónomas en el desarrollo de proyectos tecnológicos, movernos hacia la economía sostenible, el Plan MOVES, el fomento de la economía circular, el fomento a la transición energética, la Oficina de Cambio Climático, un nuevo plan de ayudas a proyectos estratégicos, el fomento de la formación y la atracción del talento, como digo siempre, muy importante para todas estas empresas que están viniendo a la ciudad, crear Ceuta Invest, Oficina de Atención y Captación de Inversiones, y seguir apoyando a los sectores tradicionales, como son el turismo, como son el puerto y, sobre todo, el comercio. Fomentar el equipamiento, la inversión en equipamiento en infraestructuras básicas. Aprobar definitivamente el PGO significará relanzar la inversión privada y la construcción de vivienda y oficinas tecnológicas. Culminar también el desarrollo de nuestro plan de inversiones. Otra de las medidas que contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos es contribuir a paliar los efectos de las crisis que hemos sufrido con los colectivos más vulnerables. Y en esto quiero destacar que se ha puesto en marcha un programa de orientación para mujeres donde se han atendido a más de 2.000 mujeres con una inversión de 4 millones de euros a través del SEPE y de la propia Ciudad Autónoma de Ceuta. Hemos asumido la gestión completa de los planes de empleo y hemos presentado más de 4 millones de euros para los próximos talleres de empleo. Se van a poner en marcha también, con financiación propia, talleres a través de Procesa. Se incrementan subvenciones de vital importancia, niños con autismo, sobre todo, y mujeres mastectomizadas. Y la Consejería de Servicios Sociales sufre o tiene un importante incremento con respecto al presupuesto de 2022. Si tenemos en cuenta las subvenciones nominativas de la Consejería de Servicios Sociales, la cuantía económica de las mismas llega hasta los 7.120.000 euros. Mani, aunque usted no tiene límite de tiempo, pero de acuerdo con lo resuelto por la Junta de Portavoces, le ruego vaya terminando. ¿Me quedan minutos o...? Si puede hacer una conclusión, yo se lo agradecería. Bien, pues como decía, para terminar, las subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el ámbito de servicios sociales, 7.120.000 euros en subvenciones nominativas, trabajadores 400 personas y beneficiarios más de 17.000 personas. Aunque es extremadamente difícil, intento concluir. En esta legislatura tan convulsa y tan complicada, hemos hecho frente al populismo radical. Hemos sido lo más rápido en España en colocar
salvavidas de resistencia durante toda la pandemia para nuestro tejido productivo, para nuestros trabajadores y para los colectivos más vulnerables, hemos ayudado o hemos pedido al Gobierno de la Nación que elaborase un plan. Ese plan está ya sobre la mesa. Hemos sido claros en nuestra contundencia de exigir visado y la aduana comercial y hemos sobrevivido a las crisis sin subir impuestos, sin despedir a nadie, manteniendo un buen nivel de servicios públicos, de gasto social y procurando reactivar y reinventar un nuevo modelo económico. Gracias a los grupos políticos que han querido sentarse a negociar y a hablar, gracias a los trabajadores y funcionarios de la Consejería de Hacienda, han trabajado muy duro estos últimos meses. Y, por terminar y concluir, la historia nos ha puesto en una encrucijada. Estamos casi terminando una legislatura difícil y complicada. Debemos afrontar un nuevo modelo que romperá barreras, como lo hizo la revolución industrial. Tenemos las capacidades, las estrategias y, sobre todo, el convencimiento de que podemos afrontar un futuro mejor. Y vamos a hacerlo, y lo vamos a hacer entre todos. Los ceutíes merecen unos políticos que seamos parte de la solución y no el problema. Muchas gracias y disculpar el retraso.